Buen día, hermano, buen día, hermana. Gracias por haber tocado ese botón de play y decidirse a estudiar la palabra de Dios conmigo. Yo me imagino que usted ha estado muy pendiente de todas las clases y a la expectativa de cuándo va a salir la siguiente clase. Y aquí está, esta es la siguiente clase. Así que, bueno, yo espero que no sea mucho tiempo antes de que podamos hacer esto en persona. Pero por el momento vamos a hacerlo por medio de un video. Así que yo me imagino que usted ya estaba listo con su Biblia. Y yo le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo 32. Vamos a estar estudiando el Salmo 32 y el tema de esta clase es el perdón del pecado. Pero antes de comenzar, yo quisiera que usted me acompañara en una oración, una pequeña oración. Cierre sus ojos y acompáñenme en oración. Gracias, mi Señor, por este día. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en todo momento tú estás con nosotros. Padre, en este momento te rogamos, Señor, que apartes de nosotros toda preocupación, toda angustia que experimentemos. Ayúdanos, Señor, a echarla fuera de nosotros, Padre, para que podamos experimentar el gozo de tu presencia, Señor, para que podamos experimentar el gozo de la salvación, Señor. Te rogamos, Padre eterno, que nos ayudes a experimentar paz, Señor. Danos paz, Padre. Ayúdanos, Señor, para que podamos no solamente estudiar tu palabra, sino podamos también decirle a otros, Señor, que tú eres la fuente de gozo, Señor. Tú eres la única fuente de paz y que otros vengan a tus pies, Señor, en esta situación tan difícil que vivimos, que sean más y más las personas que reconozcan, Señor, que solo en ti hay salvación, Señor. Te pedimos por estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, si me acompañan en la lectura, vamos a estar leyendo el Salmo 32. Y como les decía, esta clase se llama el perdón del pecado, pero yo quisiera cambiarle el nombre, ¿verdad? Yo le voy a cambiar el nombre y la clase va a ser el gozo del perdón del pecado, ¿ya? Porque es precisamente eso de lo que el salmista nos habla, del gozo que él experimentó al haber sido perdonado. Entonces me acompañan en la lectura. Yo quisiera que usted lo leyera en voz alta y apropiese de este salmo, hágalo suyo cuando lo lea. Y comenzando desde el versículo 1, leámoslo juntos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amén. Cuando leemos este salmo, podemos ver que el salmista está experimentando gozo. El salmista comienza diciendo bienaventurado, bendecido es aquel, gozoso debe ser aquel. ¿Quién es el que se debe sentir bienaventurado? La palabra de Dios nos dice ahí mismo, aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. ¿Quién es bienaventurado? Aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Y usted pensará, ¿quién es aquel a quien sus transgresiones han sido perdonadas? ¿De quién estará hablando el salmista? ¿Quién es aquel en el cual Jehová no culpa de iniquidad? Bueno,
esa persona es usted y yo. El Señor ha perdonado nuestros pecados. El Señor ha perdonado nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestros engaños. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros somos bienaventurados. Nos deberíamos de sentir llenos de gozo. En la situación que vivimos actualmente, yo sé que es muy difícil experimentar gozo. Constantemente recibimos noticias preocupantes, recibimos noticias malas. Y es natural que nos sintamos tristes, que nos sintamos angustiados. Pero yo quisiera que en este momento usted retome el gozo de haber sido salvado. Que usted retome el gozo de haber sido perdonado. Porque es precisamente lo que el salmista nos dice aquí, que nosotros somos bienaventurados. Que usted y yo, que hemos recibido perdón por nuestro pecado, que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, usted y yo somos bienaventurados. Y eso nos debe llenar de gozo, nos debe llenar de alegría. A pesar de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, es algo que nos debería de dar una inmensa alegría, el haber sido perdonados, el haber sido rescatados. Y el salmista nos habla de cómo, mientras él vivía en pecado, él no podía experimentar este gozo. Nos dice que se envejecían sus huesos en su gemir todo el día. Y que sentía la mano de Dios pesada sobre él. Pero todo esto era porque él no confesaba su pecado, porque él no se arrepentía de su pecado. Pero cuando él trajo ante Dios, ¿verdad?, estas faltas, cuando él confesó estas faltas y recibió perdón de Dios, él experimentó gran gozo. Y es por eso que él dice de su experiencia que es bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. Bienaventurado. Y ese es usted y yo. Nosotros somos bienaventurados por haber recibido el perdón, del perdón que nos dio salvación. Pero como ya vimos, hay una condición para ese perdón. Para que Dios nos perdone, tiene que haber confesión. Para que Dios nos perdone, tiene que haber arrepentimiento. Y eso es precisamente lo que usted y yo hicimos cuando venimos a Cristo, cuando reconocimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Primero reconocimos que nosotros no éramos dignos de estar ante la presencia de Dios. Que tanto usted como yo habíamos cometido pecados que nos hacían indignos de la salvación, inmerecedores de la gracia de Dios. Sin embargo, en su gran amor, Él nos dio salvación. Y eso es algo que nos tiene que llenar de profundo gozo. En Romanos 3, 23, 24 dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por medio de Cristo nosotros recibimos perdón. Por medio de Cristo recibimos salvación. ¿No es eso motivo de gozo? Nosotros deberíamos estar gozosos por esa salvación que recibimos en Cristo Jesús. Esta clase tiene dos propósitos. El primer propósito es para aquella persona que todavía no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador. Si usted todavía no ha entregado su corazón a Cristo, este es el momento. Este es el momento de confesar sus pecados, entregar su corazón, reconocer que Jesucristo murió por ustedes en la cruz. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor lo va a hacer una nueva criatura. Y yo le aseguro que usted va a experimentar tremendo gozo al recibir salvación. Ahora, si usted ya es un cristiano, si usted ya entregó su corazón a Cristo,
El propósito de esta clase es recuperar su gozo. Si usted ha perdido el gozo, el propósito de esta clase es que usted haga un compromiso con Dios, que usted se consagre en este momento al Señor, le consagre su vida a Dios. Yo no le estoy acusando, ¿verdad?, de que usted ha cometido pecados, pero quizás eso es lo que necesita, de acercarse a Dios, confesar cualquier transgresión, pecado, iniquidad, engaño, cualquier sentimiento o cualquier pensamiento o cualquier acción que usted cometió y que fue algo que Dios no aprobaba. Nosotros necesitamos pedir perdón. Y yo le aseguro, porque la palabra de Dios me lo dice, que el Señor perdona todo pecado. Cuando usted se acerca a Él con un corazón arrepentido, humillado, el Señor perdona todo pecado. Cuando nosotros nos acercamos al Señor arrepentidos, el perdón es garantizado. El perdón de Dios es una garantía. Y si usted está en este momento quizás apesadumbrado, triste, preocupado, yo quisiera que en este momento también usted se recordara del gozo que experimentó cuando fue salvado, cuando fue rescatado por la sangre de Cristo. Recuérdese de ese gozo. De ahí no permita que nada le robe ese gozo que usted experimentó cuando vino a Cristo. Porque después de haber sido perdonados, nosotros tenemos ahora acceso directo al trono de gracia. Tenemos acceso directo a Dios, no necesitamos intermediario. Dios rompió la cortina al lugar santísimo para que nosotros pudiésemos entrar directamente. Y eso debe ser un motivo de inmenso gozo. Así que, hermano, si usted en estos días ha perdido el gozo, yo quisiera que usted pensara en esto, en lo que Cristo hizo por nosotros, por cada uno de nosotros en la cruz. Que usted piense en el infinito amor que Dios tiene por usted y por mí. Que usted piense en lo que Dios estuvo dispuesto a dar por usted y por mí. Y llénese de gozo. Llénese de profundo gozo. Porque Cristo, porque Dios nos ama. Y el salmista nos dice en el versículo 11, capítulo 32, versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Usted es el justo, usted es el recto de corazón. Y el salmista nos dice, alegraos en Jehová, alégrese, hermano, alégrese, gócese en la tremenda salvación que Cristo nos ha dado. Gracias por acompañarme y estén pendientes que vienen todavía más clases. Que Dios les bendiga.